En este video voy a explicar cómo citar con las normas APA. Según las normas APA, existen dos tipos de cita: cita textual o directa y cita parafraseada o indirecta. Una cita es textual o directa cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto de un autor, y es parafraseada cuando utilizamos la idea de un autor pero escribimos con nuestras propias palabras. Parafrasear nos permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes. Las citas textuales o directas pueden ser cortas, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, y largas, cuando la cita tiene más de 40 palabras. Veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo nos muestra una cita textual corta con énfasis en el contenido. Observamos que el texto extraído está encerrado con comillas dobles. Vamos a darle otro color al texto citado para una mejor visualización. Después de encerrar el texto a citar con comillas dobles, vamos a colocar entre paréntesis el apellido del autor seguido de una coma, el año de publicación, colocamos una coma y la página específica de donde extraído el texto. Como esta cita aparece al final de una oración, se termina con un punto fuera del paréntesis final. Aquí muestro el texto de donde extraído, que está resaltado de color amarillo. Como podemos observar, que ha sido extraído tal y cual está en el libro. Para contar las palabras que contiene el texto extraído, seleccionamos el texto y en la parte inferior izquierda observamos el número de palabras que contiene. También podemos ir a la pestaña Revisar, clic en Contar palabras y se activa una ventana donde nos muestra el número de palabras que contiene mi texto seleccionado. En el siguiente ejemplo, trata sobre cita textual corta con énfasis en el año. Aquí primero se menciona el año, como estamos observando, seguido de una coma, se coloca el apellido del autor. Luego se coloca palabras de enlace, que en este caso es mencionó que, para luego colocar el texto extraído entre comillas. Y al final se coloca entre paréntesis el número de página de donde extraído el texto. Observar que en el punto se coloca fuera del paréntesis final. Ejemplo de cita textual corta con énfasis en el autor. En este caso colocamos el apellido del autor seguido del año entre paréntesis. Colocamos el texto extraído entre comillas y finalmente entre paréntesis colocamos la página y terminamos con un punto. Aquí muestro el texto de donde lo he extraído, que está resaltado de color amarillo. Como podemos observar que ha sido extraído tal y cual está en el libro. Por tratarse de una cita directa. En caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, se retira el punto y se continúa con la oración. No debemos emplear ningún otro signo de puntuación después de los paréntesis, a menos que la oración lo requiera. Para este caso elimino el punto. Si, por ejemplo, lo que continúa es las palabras lo que ha contribuido, observamos que no requiere ningún signo de puntuación. Pero si lo que sigue fuera, por lo tanto, y continúa mi texto, observamos que sí requiere la utilización de las comas. Ejemplo de citas directas largas con énfasis en el autor. Las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva y con interlineado doble. La sangría debe ser de 1.27 centímetros o 0.5 pulgadas. Aquí hemos colocado el apellido del autor, seguido entre paréntesis el año, aparte del texto,
y con una sangría de 1.27 centímetros. Hemos colocado el texto extraído y terminando con un punto para finalmente colocar entre paréntesis el número de página. Ejemplo de cita textual larga con énfasis en el texto. En este caso, al final del texto extraído se coloca el punto y hemos colocado entre paréntesis el apellido del autor, seguido de una coma, el año, coma, el número de página de donde ha sido extraído el texto y cerramos paréntesis. Ejemplo de cita textual larga con énfasis en el año. Para este caso hemos colocado el año seguido de una coma, el apellido del autor y aparte se ha colocado el texto extraído con una sangría de 1.27 centímetros al final del texto. Se coloca el punto y entre paréntesis el número de página. Ejemplo de cita de parafraseo con énfasis en el autor. Aquí he tomado la idea del autor y lo he escrito con mis propias palabras. He colocado el apellido del autor y entre paréntesis el año y observamos que el número de página ya no debe ir. En el próximo video voy a explicar cómo citar con gestor bibliográfico Mendeley y Zotero, así como los casos de citas con 2 o más autores.